Vamos a estar recorriendo algunos versículos porque es un mensaje que es más temático, ¿sí? Trata de este tema, pero vamos a ir recorriendo algunos versículos de la palabra para ir entonces acompañando esta enseñanza, que es cómo servimos a Dios fuera de la iglesia. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a cumplir una función, digamos, dentro de la iglesia. Como un miembro de la iglesia, nosotros estamos acostumbrados a servir al Señor dentro de la iglesia. Porque venimos, porque el Señor usa nuestros dones para edificación de la iglesia. Por lo tanto, recordamos que cuando nosotros no ejercemos el don, nuestro don en la iglesia, que es lo que la dádiva de Dios, nosotros no estamos edificando la iglesia. Sea el motivo por el que sea que no venimos, ¿sí? Nosotros no estamos edificando a la iglesia, por lo tanto, que edifiquemos a la iglesia, para eso nos da el don, pero nosotros por ahí no estamos edificando a la iglesia, otro motivo más de desobediencia. Pero sí, generalmente estamos acostumbrados a venir a servir en la iglesia. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de servir al Señor donde Él nos coloque, donde Él nos ponga. Un lugar es la iglesia, es la congregación, ¿sí? Nosotros, su iglesia. Y es tan importante entonces para cada uno de nosotros lo que hagamos en la iglesia como lo que hagamos afuera, porque todo tiene que ser para la gloria de Él, todo tiene que ser para la gloria de Dios. No estamos hablando de una actividad en especial o específicamente de una actividad, sino todo lo que hacemos desde, no sé, cuando limpiamos la casa, cuando cocinamos, cuando criamos nuestros hijos, en las relaciones, en los vínculos, en nuestro hogar, en todo, con los familiares. Digamos que nosotros tenemos un llamado también fuera de la iglesia. Tenemos llamado dentro de la iglesia. Bueno, vamos a servir, quiero servir a la iglesia, bien. Pero tenemos un llamado fuera de la iglesia. Vamos a ir tratando de comprender esto que estamos hablando como introducción, ¿sí? O sea que mi función o mi actividad fuera de la iglesia empieza a tomar una importancia tan grande como la que tengo, por ejemplo, cuando predico, cuando estoy predicando ahora. Otro hermano que tiene otro ministerio tiene una responsabilidad tan grande fuera de la iglesia como cuando ejerce el ministerio que está dentro de la congregación, que está en la iglesia, que está con todos los hermanos, ¿sí? Porque somos un cuerpo. Después vamos al mundo a trabajar, ¿sí? El mundo, afuera. Ahora, nosotros entonces sabemos que nosotros todo lo que hagamos tenemos que glorificar a Dios. Él tiene que ser engrandecido, Él tiene que ser conocido por medio de lo que nosotros hagamos. Entonces, tenemos que empezar a tomar nuestro trabajo fuera de la iglesia también como una vocación, ¿sí? Que se comporten, dice el Señor, ¿se acuerdan? Yo quiero que se comporten de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. Entonces nosotros vamos a tomar empezar a considerar nuestro trabajo fuera de la iglesia como una vocación. Vocación es el latín vocare, que es llamado. Nosotros fuimos llamados, ¿sí? Bueno, fuimos llamados por Dios primeramente, ¿sí? O sea, otro me ha llamado y a la hora de ejercer esa función, yo lo hago para el beneficio de un otro. ¿Está bien? Y para la gloria de Dios. O sea, que ahora le sumamos. Yo entonces considero a mi función fuera de la iglesia como una vocación. Fui llamado. Cuando yo soy llamado, yo sirvo a alguien. No hace falta que sea un hermano, puede ser cualquiera, mi jefe, estamos constantemente sirviendo. El que enseña en la enseñanza. El que está detrás de un escritorio tratando de resolver un problema, alguien que viene a preguntar algo. Y así sucesivamente. La mamá que está en la casa atendiendo a los hijos está sirviendo a esos hijos. Está sirviendo a su esposo. El esposo
también a la esposa, los hijos a los padres. Pero hay una función fuera de la iglesia y quiero que la tengamos, que la consideremos en una dimensión bien amplia, todas mis áreas vitales, todas, ¿sí? Desde que me levanto, lo que hago, la forma en que me relaciono, con quién, bueno, primero en mi casa, después afuera, después cuando vuelvo, todo esto lo vamos a tener entonces como una vocación, o sea que mi trabajo simboliza y muestra algo que va mucho más allá de mi persona. Ustedes a mí me están mirando, me ven ahí paradito y dicen, bueno, este es Hernán, esta es la persona de Hernán, bien. Pero nuestra función, cuando nosotros hacemos cosas, trasciende nuestra persona. ¿Sí? No hace falta que nos estén mirando para decir, bueno, este es Hernán o este es el hermano Carlos. Ahí se empieza uno a dar cuenta de que hay cosas que aunque yo no vea al hermano Carlos, él trasciende porque él hace cosas. Y eso que hacemos es nuestra función. Y esa función tiene que dar gloria a Dios. Entonces tenemos que tomar eso como una vocación, como un llamado. Ahora vamos a ver por qué. Porque nos pasan cosas por ser caídos, por haber caído. ¿Sí? En la sociedad moderna nosotros, moderna y antes también, tenemos una concepción del trabajo que tiene que ver hacer algo para conseguir algo. Hay un dicho popular que dice, bueno, es tan feo el trabajo que hasta te pagan para que lo hagas. Digamos, se ríe el hermano claro, porque hay veces que podemos sentir eso. Y parece como que fue una maldición. ¿No? El Carlito dice. Bueno, hoy vamos a estar viendo que el Señor quiere que le demos que tengamos otra perspectiva del trabajo, que tengamos otra visión del trabajo. Y vamos a ver, porque a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan y no nos damos cuenta. Y es necesario que nos demos cuenta, para estar a cuenta con Dios. La función primaria del trabajo, empezamos a ver que no es para conseguir cosas entonces. Yo voy al trabajo por una remuneración, lo primero que consigo. Pero yo puedo conseguir muchas otras cosas en un trabajo a nivel personal, hermanos. Y después vamos a ver que es cuando empezamos a tomar el trabajo. Cuando nosotros nos empezamos a identificar en el trabajo, cuando nosotros empezamos a tomar el trabajo como un Dios. O como algo que nos da identidad. ¿Sí? Cualquier cosa, no solamente un trabajo, digo cualquier trabajo en cualquier ámbito. La mujer o el hombre que se queda en la casa criando hijos también puede tomar esta forma de trabajo distorsionada y transformar ese trabajo en un Dios. Y que mi identidad, en el sentido que el trabajo me dice quién soy en un momento. Y el Señor se está diciendo, no, este no es el trabajo que quiero que hagan, ni de la forma que quiero que lo tomen. Entonces mi trabajo empieza a ser no un medio para sentirme realizado, sino que yo no puedo sentirme realizado si no hago el trabajo para lo cual Dios me ha llamado. Uno automáticamente piensa esto, piensa en la iglesia. Cuando piensa esto, piensa en la iglesia. Ahora quiero que pensemos afuera de la iglesia. Porque nos cuesta pensar afuera de la iglesia. Dice, yo fui llamado, yo voy a mi ministerio. Vamos a considerar afuera de la iglesia. Que nosotros no podemos sentirnos realizados si no hacemos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. ¿Dónde? Afuera de la iglesia. Y en la iglesia. Nosotros por nuestra naturaleza caída no nos sentimos realizados en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, no nos llegamos a sentir realizados. Sentirse realizado es sentirse satisfecho por haber logrado algo que yo aspiraba. Es como un deseo cumplido. Eso es sentirse satisfecho. Yo me siento bien cuando siento que logré algo a lo que aspiraba, a lo que deseaba. Pero el Señor me dice, esa no es la realización que yo quiero, pero sí quiero que te realices en el trabajo. Es una necesidad de Dios que nosotros nos realicemos como Él manda en los trabajos, en el trabajo afuera, que vemos que muchas veces se llama trabajo secular, se hace una división entre lo secular y lo sagrado, y vamos a ver que esa es una cosmovisión, es una visión del mundo que es errada.
Entonces nosotros tenemos que, para ir cumpliendo un poquito con lo que Dios nos pide, primero hacer la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Usted me puede decir, bueno, mi trabajo no me gusta. Bueno, aparentemente el Señor no toma como motivo eso. No es un motivo que justifique que a mí no me guste mi trabajo, para que Dios diga, bueno, entonces no te realices en tu trabajo como yo te mando, o como no te gusta, no es esto. Después tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y después tenemos que hacerlo con el agradecimiento necesario que se hacen las cosas para Dios. Fíjense que ahí ya descartamos la hipótesis de no me gusta, porque nosotros tenemos que hacer las cosas con el agradecimiento necesario mientras hacemos las cosas para Dios. Yo no puedo estar haciendo algo en forma agradecida a Dios y estoy así. Y me mira un compañero de trabajo y dice, ¿cómo estás? Acá de nuevo. Yo no puedo estar agradecido a Dios haciendo las cosas que Dios me manda cuando yo tengo esa actitud. Porque yo sigo entonces en un sentido, trabajando en el sentido que Dios me pide que no lo haga. Cuando nosotros fallamos en alguna de estas cosas, no nos sentimos realizados en nuestro trabajo. Ahora, ¿qué es un llamado? ¿No? Porque uno dice, bueno, ¿qué es un llamado? ¿Qué es una vocación? Nosotros podemos usar también vocación como sinónimo de trabajo ahora, ¿sí? Pensemos cuando decimos vocación igual a trabajo. Entonces, el llamado es la tarea que Dios te ha asignado y que involucra a tu vocación, a tu carrera, tu familia, tu iglesia, tu ministerio, tu comunidad y tu país. O sea que el Señor nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que ser un buen ciudadano al servicio de la nación y al servicio mío. Ahí nos dan. Entonces, empieza a aparecerme un montón de cosas ahora. Por eso empezamos a entender que a lo mejor siempre se ha visto medio como cuestionable algún cristiano en política. ¿Por qué? Porque generalmente los llamados a la política son como oportunismos, son con una aspiración que generalmente o muchas veces no tienen que ver con el servicio a Dios, pero el político cristiano que está ahí por un llamado de Dios puede hacer unas cosas bien interesantes en el medio de la política, porque él está ahí y su sentido está en el llamado de Dios y no en lo que él va a conseguir ni a cambio de qué. Recuerden el trabajo de Daniel, ¿sí? Como estadista, de José al lado del faraón, de Esther, como reina por medio de la cual se preservó la nación de Israel. Tenemos buenos ejemplos de políticos, de estadistas en la Biblia, que se han mantenido fieles a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos tipos de llamado podemos tener? Bueno, tenemos el llamado a la salvación. Nosotros fuimos llamados a ser salvos, porque Él dice que nos predestinó. ¿Sí? Tenemos el llamado a la santificación, este necesario crecimiento en el Espíritu Santo, es decir, donde nosotros obedecemos y vamos madurando en la palabra de Dios y vamos madurando en el Señor, cada vez más parecidos, queremos ser más parecidos al carácter de Jesús. Otro tipo de llamados al sufrimiento. Usted me dice, pastor, ¿cómo llamamos? Y sí, nosotros somos llamados a sufrir y a sufrir bien. Filipenses capítulo 1, versículo 29.
porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir. Cuando creemos en Él, entonces sufrimos por Él. ¿Recuerdan lo que muestra el bautismo? Es esto: sepultado en su muerte y en su sufrimiento, y renacidos a una novedad de vida. ¿Estamos dispuestos a este tipo de llamado al sufrimiento? Muchas veces no. Nos quejamos tanto. Y sin embargo es un mandato. Sin embargo es necesario. Sino también a sufrir por Él. Y sufrir bien. Sufrir bien para el cristiano. Sabemos que es sufrir bien. En la enfermedad, en la salud, si decide curar, si no decide curar, en su voluntad, siempre da su gracia. En ambas circunstancias, si decide curar, y lo digo como extremos, si decide no curar y llevarnos con Él, siempre estamos llenos de su gracia. Esto es sufrir bien para el cristiano. Y cuando aparecen pequeños, ni siquiera llegan a ser sufrimientos, incomodidades, nos salimos de un lugar de confort. Qué problema a veces, ¿no? Estar cansado, tengo que... Otro tipo de llamado, es el que más estamos hablando, al servicio vía su trabajo, es decir, vía nuestro trabajo, vía nuestra vocación. Mire, esto le va a sonar muy familiar. En ciertas culturas, yo digo hoy en muchas culturas, es verdad que dependen de qué preceptos parten. Por ahí las culturas que están más enraizadas en lo que es la palabra de Dios, de la iglesia reformada, nuestra iglesia, a partir de Lutero, el trabajo se ve más como una maldición y se ve que la bendición es el ocio. ¿Sí? Aún personas que conocen la Biblia creen que el trabajo quedó como maldecido, como maldito. Y esto no es así. Lo que pasó es que caímos. Éxodo 23, capítulo 23, versículo 12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Por lo tanto, nosotros necesitamos más trabajo y menos descanso. El Señor me lo dijo al revés, y a veces nosotros creemos que esto es al revés. 6 días descansarás, 1 trabajarás. Y muchas veces nos gustaría que esto sea así. Pero les digo algo, no nos iría bien, porque Dios no quiere eso para nosotros. Y muchas veces está la fantasía esta, Es una fantasía, es un engaño al diablo. Qué bien que estaría sin trabajar. Yo no quiero meterme ahora con estadísticas, hay estadísticas de las formas de vida y de lo que le pasa en el cuerpo y en la emoción, en el área emocional a las personas que dejan de trabajar y que se retiran completamente del trabajo, porque el trabajo es dado por Dios. Es decir, que para Dios el trabajo lo hace honroso, lo dignifica al hombre, le da honra, lo hace responsable, lo hace respetuoso y lo hace respetado, ¿sí? Lo hace prudente, nos hace prudentes. Y
tengo Dios desde el principio. Mire, Génesis 2. Génesis 2. Vamos a ir al 1 y al 2. Génesis 2, 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 7 días, o sea, 6 días literales de 24 horas, y el séptimo día de 24 horas literales descansó. Y en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y dónde lo puso? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Lo puso, ¿a qué lo puso? A trabajar. Yo no sé por qué hoy está tan desvirtuado el trabajo, donde se quiere recibir sin trabajar. Pero yo digo, ¿sabe el mundo secular, el incrédulo y el creyente a veces, que esto no es de Dios? Porque lo que no es de Dios no edifica, lo que no es de Dios no nos hace bien, lo que no es de Dios no nos hace bien. Y ahí no había pecado todavía, hermano. Porque dice, no, lo maldijo. Pero acá no había pecado aún. Si estaba en Edén. Le dio trabajo. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, es decir, terriblemente bueno, increíblemente bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí terminó todo y dijo, esto que hice. Miró su obra y dijo, esto es bueno, sobremanera, es muy bueno. Nosotros podemos tener al fin de una jornada mirar nuestra obra, llegar a casa y decir, qué bueno lo que es. Mire, vamos a poder decirlo solamente cuando tomemos al trabajo como Dios nos manda que lo tomemos. Y cuando tomemos el trabajo como un medio para dar gloria a Él. Porque si yo voy solo a trabajar, hermanos, para conseguir ciertas cosas, estamos perdidos. A veces ni nos damos cuenta de lo que queremos en el trabajo. Poder, más dinero, que me valoren, prestigio. Yo le digo porque yo lo he pasado a nivel académico eso. Yo no me daba cuenta que yo estaba orgulloso de muchas de las cátedras que daba. Y no quería dejarlas. Y los motivos no eran de Dios. Los motivos eran de vigencia, el profesor da las materias troncales de esta carrera. Ni era plata, ni era por dinero. Tenemos que empezar a preguntarnos eso. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy necesitando y pidiéndole a mi trabajo? ¿Que me quieran más a lo mejor? ¿Ser admirado? Mire, la codicia no tiene que ver con la plata directamente siempre. Admirado, valorado. Porque como no fui valorado a lo mejor por mi infancia, me siento que tengo que ser amado. ¿Cuántas veces cometemos esos errores, hermanos? El Señor nos dice, no hagan esto. No hagan esto. Yo los amo lo suficiente como para que ustedes ya no tengan que andar buscando favores afuera, ni siquiera en el trabajo. Ustedes afuera vayan y para darme gloria. Se deleitó en su trabajo. Él no nos puede dar un trabajo entonces porque nosotros estamos hechos a la semejanza de Dios. Él no puede darnos un trabajo que nosotros no querramos y que nosotros detestemos porque no es su carácter. Porque no es el carácter de Dios. Él nos dice, ustedes tienen que disfrutar en su trabajo porque es un llamado. Pero no encuentro la forma, Señor, de disfrutar. Esto es otra cosa. Yo te la estoy dando ahora la forma de que pues puedas disfrutar. Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Jesús está diciendo esto. Uno dice, bueno, no imagina cómo está trabajando Dios. ¿Cómo está trabajando? ¿De qué? Está trabajando con todo a la vez, no sé cómo. Pero dice, hasta hoy trabaja. Y yo trabajo, Jesús dice. ¿Usted qué piensa que haremos cuando estemos cara a cara con el Señor? Tiramos un ratito, patitas para arriba, y digo, bueno, voy a adorar un ratito. Voy a alabar ahí con los ancianos, con Abraham, con Elías. Y después me vuelvo y me tiro un ratito más. No, hermano, va a ser trabajo. No sabemos bien, va a ser un trabajo de adoración, de alabanza, pero no sabemos bien. Pero no vamos a estar tiraditos ahí como hoy se pretende. Y encima recibiendo premios. Es decir, estar queriendo ser premiados por algo que no estamos haciendo. La diferencia entre el antes y después de la caída, el hombre iba a trabajar, a disfrutar de su trabajo. Cuando estaban labrando, cultivando, disfrutaban de su trabajo, había perfección. No tenían que buscar la satisfacción, porque ya estaba la satisfacción en ese mismo trabajo. Después nosotros tendríamos que luchar por encontrar esa satisfacción en nuestro trabajo, después de la caída, ¿sí? Y Dios que nos sigue diciendo que ustedes tienen que disfrutar del trabajo. Cuando Cristo vino, desde los 0 años, digamos, cuando nació como bebé o cuando estuvo engendrado, de los 0 a los 30 años, trabajó. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3a, nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No sabemos cuánto tiempo trabajó de carpintero, pero trabajó. A lo mejor ayudaba al padre, a José, que era carpintero, pero dice, no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, este es Cristo, trabajó. Pablo trabajó. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos. Miren lo que dice el apóstol. Trabajamos y luchamos día y noche para no ser una carga a alguno de ustedes. O sea que el apóstol Pablo no solo glorificaba a Dios cuando plantaba iglesias, no solo cuando evangelizaba, daba gloria a Dios cuando trabajaba, él fabricaba tiendas, ¿recuerdan? Entonces podemos llegar a convertir el trabajo como un Dios. Cuando el trabajo se convierte en un Dios en nuestras vidas, nos da seguridad, una falsa seguridad. Se vuelve la seguridad. Se desplaza del foco de la seguridad de Cristo al foco de la seguridad del trabajo. Da sentido de valor según el trabajo que tenga. Soy un capo. Estoy acá, los demás no. Me da un sentido de valor. Creo falsamente que yo tengo valor, que yo valgo. Pero no está bajo las premisas de Dios. Da propósito cuando tomamos a un trabajo como un Dios. Sí, da propósito. Pero los motivos son diferentes a las premisas de Dios. Me dan un buen auto, tengo muchos beneficios, me hacen vicepresidente de la empresa, dices qué bueno, qué capaz. Da propósito, sí, pero salido del foco de Dios. Da satisfacción, claro, pero también con motivos lejanos a los de Dios. O sea que nosotros estamos satisfechos en un trabajo, vamos a ver, redondeemos, estamos satisfechos en un trabajo si las condiciones que me rodean llenan mis expectativas y necesidades. Esto es un trabajo tomado como un Dios. Ahora, hermano, Cristo vino al mundo a hacer un trabajo y nada alrededor de él cubrió sus expectativas y necesidades. El Señor vino a hacer un trabajo, a hacer la obra que había sido enviado por el Padre.
no encontró algo favorable para él. Mucho menos que cubriera sus expectativas, ¿no? Y mucho menos que llenara sus necesidades. Dice el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan? Él tenía muy claro que no vino aquí a que las cosas a su alrededor llenaran sus necesidades humanas, sino que él vino a llenar necesidades humanas. Y ahora sí, este es el llamado. Él no vino a que llenen sus necesidades. Él vino a llenar necesidades. Él dice, vayan al mundo a llenar necesidades. Cuando nosotros tomamos esto, ya no hago un trabajo para vivir, sino que vivo para hacer ese trabajo, porque es en el nombre de Dios. Y no es en el nombre del sostenimiento mío, ni de mi seguridad, ni de mi valor. En nuestro trabajo servimos a la gente, dice, sirvan en su trabajo, no lo tomen como trabajo, vayan a servir. De manera que puedan verme a mí, puedan ver a Cristo en vos. Oh, de nuevo el trabajo. No. Vengo a servir. Para que pueda reflejar un poquito a Cristo a los demás. Este es el cambio que nos pide el Señor. O sea que la satisfacción en nosotros viene no del trabajo ya, aunque me paguen muy bien, me pueda comprar casas, porque eso, hermanos, en un segundo el Señor lo puede sacar. Si yo pongo mi sentido de vida, mi identidad, quién soy, en un trabajo porque es muy bueno, eso el Señor lo puede sacar en 2 segundos. ¿Dónde quedo yo? Con mi identidad, mi supuesto valor. ¿Dónde quedo? Quedaría en nada, porque mi identidad no está puesta en mi relación con Dios. Toda identidad, todo valor, toda alegría, todo anhelo que esté puesto alejado de Dios no va a ser de bendición, va a ser de carga, aunque todo parezca que está bien. Cambiamos de, entonces, mi foco en el trabajo a mi foco con mi relación personal con Dios para yo ir al trabajo. Completamente diferente. Completamente diferente. Que el trabajo sea hermoso y nos vaya re bien. Bendiciones, esas son cosas que nos da Dios. Entonces vemos que la adoración no es solo lo que hago el domingo. Gloria a Dios. ¿Recuerdan que yo a veces digo gloria a Dios? Bueno, gloria a Dios. Pero ¿cómo damos gloria a Dios? Gloria a Dios, está bien. Adoramos. Ahora estamos viendo que toda la vida para el cristiano es sagrada y que no hay algo sagrado y algo secular. Toda la vida para nosotros debe ser sagrada. O sea que en nuestra actividad diaria nosotros estamos dando alabanza y adoración a Dios. Cuando nosotros vamos con este espíritu al trabajo, nosotros tenemos nuestra vida en el trabajo, tiene que cambiar completamente. Y nuestra vida fuera del trabajo también, porque ¿cuántas veces nos sentimos amargados? Porque salimos del trabajo cansados, pero al otro día tenemos que volver. Pero como ahora ya sabemos que vamos al trabajo para la gloria de Dios, porque Él dice, ustedes vivan según la vocación con que fueron llamados. Entonces yo ahora me tendría que empezar a sentir más o menos como cuando voy a la iglesia a servir. Ah, qué bueno. O sea que todo mi día va a ser con una sensación diferente. Mire,
O sea que Él nos dice, mire, yo quiero que su estilo de vida sea una forma de adoración. Ustedes tienen un estilo de vida que sea una adoración. Es un estilo de vida que tenemos que tener. Hay un teólogo que se llama Abraham Kuyper, o Kuyper, que es en inglés, no sabemos bien, que dice algo así. No existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual está Cristo y que es soberano sobre todo, que Cristo mismo no grite, es mío. No hay una pulgada, un centímetro cuadrado de todo aquello que involucre la existencia humana que Cristo diga, es mío. Te lo reclamo, eso también es mío. Tu trabajo, tu escritorio, tu profesión, tus diálogos con otros, es mío. Ese escritorio donde vos estás atendiendo gente, ese escritorio es mío. Quiero que se refleje en ese escritorio mi carácter, dice el Señor. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Llevarnos esto, el Señor reclama que todo es suyo, aún esos diálogos que tenés en tu trabajo, en ese trabajo que estás yendo que no te gusta, vos no te está gustando porque no estás cumpliendo el mandato que te di. Y Él nos dio dos mandatos, uno relacionado a la redención, esto es evangelizar, andar, llevar mi palabra hasta lo último de la tierra. Esta es una tarea. La otra tarea es la que venimos hablando, la que está relacionada a la creación, a nuestro trabajo, a esta creación que está corrompida, sí, porque hay pecado, nosotros también somos caídos, pero dice, yo te mando a este trabajo que está relacionado con la creación. Debemos servir a nuestra cultura, servir a la cultura, servir a la sociedad. Quizá la sociedad no mejore, no sabemos. Pablo estuvo predicando en el medio del Imperio Romano, Daniel estuvo predicando, o sea, José con el faraón, y todos predicando, y las cosas no cambiaron a lo mejor. Esa cultura no había cambiado mucho. Sin embargo, somos agentes del reino, ¿sí? Debemos servir a nuestra cultura. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis en la iglesia, dice. No, en la iglesia también. Todo lo que hagáis, todo lo que hagamos, hacedlo de corazón como para el Señor. Y como para terminar, hermanos, entonces, hoy cambió la perspectiva de lo que es servir a Dios fuera de la iglesia. Y cambió no porque lo dice alguien, sino porque lo dice la palabra de Dios. Si cambia mi perspectiva de trabajo en relación a Dios, porque hago lo que Dios me manda en la sociedad, tiene que cambiar mi espíritu, mi ánimo, cuando yo voy a trabajar. Porque yo no puedo servir a Dios llevando y dándole gloria y haciendo las cosas para que sea dada gloria a Dios a partir de mí, como agente, como hijo del Señor, mientras estoy refunfuñando en el trabajo. Mientras tengo una cara que dice, oh, ¿qué le pasó a este varón? ¿Qué le pasó a esta mujer? Él nos dice, cambien, ustedes vayan y cumplan la tarea para lo que las mandé. Hagan todo para mi gloria. Quiero que conozcan en ese escritorio donde estás trabajando, en esa clase que estás dando, en ese tornillo que estás apretando. Yo quiero que vean la gloria de Dios ahí. Quiero que vean mi carácter, el carácter de Jesús
en esa actividad que estás haciendo. Amén. Vamos a orar, Padre Santo. Dios mío, gracias Señor porque has traído palabra. Ahora, Señor, nos queda una responsabilidad aún más grande, Señor. Algo ha cambiado, Señor, en este mensaje algo ha cambiado en nuestro corazón. Vemos ahora el trabajo como algo diferente, nuestra actitud en relación al trabajo también como algo diferente. Ahora me doy cuenta, Señor, que me estás pidiendo que yo vaya, Señor, que despliegue mi profesión, mi vocación, Señor, con este espíritu, Señor, de que seas conocido por los demás, Señor. De que se te dé gloria a ti por medio de mi trabajo, de mi palabra, de mi actitud, de mi conducta, de mi servicio. Ahora me doy cuenta que me estás mandando, Señor, al trabajo a servir. No podíamos verlo esto, Señor. Nosotros te pedimos, Padre Santo, que nos acompañes, que tu presencia esté con nosotros siempre para poder cambiar estas cosas, Señor, porque queremos realmente obedecerte. Nosotros dejamos todo en tus manos, Señor. Damos gracias nuevamente por tu Hijo Jesucristo que murió en esa cruz, Señor. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.